Hola, hola, mis queridos, ¿cómo les va? Bueno, soy Rosa Costa, estamos trabajando un poco con el tema de las noticias. Me presento de nuevo porque, si bien todos me conocen, cuando pongamos esto sobre alguna red o en algún medio de comunicación, obviamente nos va a tocar que en todas, me decía incluso algunos de mis compañeros me dijeron, en ninguna te presentaste, y saben que tienen razón, en ninguna me presenté. Hablaba directamente con mi invitado y punto, y ya está, y no decía más nada. Así que hoy voy a tratar de ser respetuosa con Néstor y bueno, y darle la bienvenida, Néstor Picone, periodista, licenciado en psicología, presidente del Consejo Directivo de Codecom, y muchas cosas más que él también nos va a contar un poco. Te doy la bienvenida, Néstor, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Rosa? Un gusto que estés con nosotros acompañándonos y bueno, y estamos ansiosos por querer saber, yo quiero saber muchas cosas, pero eh, no sabría muy bien por dónde empezar, pero sí, me gustaría que nos cuentes un poco del tema de tu participación puntual en Codecom, como presidente de Codecom. ¿Qué es esto de Codecom? Mira, siempre he estado ligado al tema de la comunicación Sí, eh, desde mi primera etapa político-sindical. Yo fui dirigente del gremio de prensa, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, eh, que eran los periodistas. Después de la dictadura nos organizamos y empezamos a trabajar. Así que desde ahí, y por mi tarea periodística, fui articulando lo que es la lucha por la democratización de la comunicación, la tarea del periodista y la defensa del trabajador de prensa. Así que combinando todas esas cuestiones, fui recorriendo esa historia y Codecon nace en el año 2016, luego de haber militado y trabajado y construido la Coalición por una Comunicación Democrática, que es el movimiento social que dio origen a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entonces, Codecon, en un momento donde, bueno, una fuerza como la del PRO iba contra la democratización de los medios, se cerraban los medios públicos, o se intentaba cerrar, como era Telan, Canal 7, bueno, sí, toda esa historia. Y además, eh, lo que veíamos en ese momento era, y lo seguimos viendo, que el gran avance tecnológico de los medios de comunicación, no solo la radio y la televisión, sino la incorporación de las redes sociales, fueron generando una dependencia de la gente hacia el medio totalmente diferente a la que había cuando había radio y televisión nada más. sí, totalmente. Entonces, esto cambió la forma no solo de recibir información y dar información, sino también la forma de pensar. Eh, Uno acostumbrado a leer escritos de libros o de revistas o el propio diario, sea cual fuere, tenía una lectura, una reflexión, una forma de pensar. Cuando aparecen las redes, todo se hace más breve, las palabras se repiten, se reduce mucho la capacidad de imaginación, todo se convierte en imagen y todo se trabaja desde lo que Kapuscinski dijo alguna vez, en la espectacularización de la noticia, Tal cual. Ujú. que es llevar al extremo cualquier cosa que pase. Lo que hay que buscar es lo que es más espectacular, lo que llame la atención. Y entonces con esto se pierde el contenido. Por Sí, eso tal cual. nosotros con Codecon lo primero que hicimos fue empezar a pensar que era necesario reabrir un proceso de alfabetización mediática, no porque lo inventáramos nosotros, los españoles ya lo estaban discutiendo. Bueno, en muchos lugares del mundo se discutía que después de la alfabetización escolar y con todo lo que es la invasión de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y la comunicación, la gente tenía que reaprender, nosotros también, reaprender cómo
nos relacionamos con los medios. Todo cambió. Cambiaron los libros, cambió el cine, aparecieron los Netflix, HBO, el streaming. Uno puede ver una película cuando quiere, no necesita ir al cine. Bueno, y todo esto se extremó más todavía con la pandemia. Porque sí, la pandemia lo que vino a hacer es reforzar ese concepto de que dependemos de los medios, de las redes, del celular, y todo se reduce al celular. Todo lo encontramos en el celular. La historia del mundo, las películas, nuestros hijos, los nietos, el pasado, el presente, eso cambia la forma de pensar. Totalmente. Cambia las búsquedas, cambia los pensamientos. Así que con esa idea surgió Codecom. Qué bueno, qué maravilloso. Nosotros sabemos que el celular pretendía, y creo que ya lo logró, que sea la extensión de nuestra mano con respecto a nuestra simbiosis, ¿no es cierto? Y crear estos espacios donde nosotros reflexionamos sobre, como decimos, para escribir una nota necesitamos o tenemos que hacer determinadas cosas, y que haya descanso visual, estrofas cortas, hay toda una serie de detalles. Todos leen en forma de F, nadie sabe leer en forma recta o lineal. Hay un montón de cosas que aparecen y que surgen producto de y que tenemos que adaptarnos rápidamente también a todo esto. Es entendible lo que están haciendo. Y dentro de esto, dentro de Codecom, yo tengo entendido que una de las personas que fuimos, una de las cosas que comentamos fue el libro Voces. Aquí es donde plasman también un poco todo esto, todo este pensamiento que es un pensamiento colectivo respecto al tema de lo que tratan en Codecom. Sí, fue como el bautismo, sacar ese libro. Lo hicimos con mucha alegría, con muchas ganas, porque también con el libro Voces y con Codecom estamos discutiendo con el hacer político, con la visión de la comunicación que tiene distinta gente, distintas personas. Y entonces en el libro Voces lo que uno puede ver es que hay desde un dirigente sindical como Omar Plaini, que es del sindicato de canillitas, sí, un hombre que entiende de comunicación, hasta Alcira Argumedo, una de las grandes pensadoras argentinas, que trabajó en el tema de comunicación allá por la década del 70 y el 80 y en el exilio en México. Pero también hay una psicóloga. ¿Por qué? Porque la comunicación para nosotros va desde que se nace hasta que se muere. Totalmente. No es solo los medios, la comunicación no es solo los medios. Existe una confusión en general enorme, de exacto, creer que los medios es la comunicación es todo, lo que hacemos ahora, lo que hace la madre con el hijo, lo que hace el hijo con la madre, la familia, el contexto, la escuela, exacto, bueno, todo eso. Y de hecho, claro, y de hecho la información es lo que sale producto, o es el producto que a veces trafican, por así decir, dentro de los medios de comunicación, no solo al mejor postor, sino también al gran escándalo y todo ese tipo de cosas que es lo que se maneja habitualmente, ¿no? Quién llega primero, quién hace el escándalo más grande. Es totalmente comprensible y bueno, y es digna la bandera esta que están ustedes llevando adelante. Rolly nos pregunta cuál es el propósito que participan en este grupo, en este colectivo, políticos, sociólogos, ingenieros y demás. O sea, ¿por qué no hay solamente periodistas, o como sería en el caso de cuando hablamos de comunicación, ¿no? Pero creo que más o menos recién la contestaste. Pero no, pero vamos a profundizar un poco. Vos me decías ingenieros. Sí. ¿Por qué ingenieros? Lo que yo vi, y esto es un aprendizaje desde lo personal también, yo les conté que yo nací a la política o a la acción sindical como periodista. Claro. Pero a poco de andar nosotros teníamos la televisión y la radio y los medios gráficos. Después apareció la computadora. Yo vengo de la época donde las redacciones
no había computadora, No. había la máquina Olivetti. Entonces era otra forma de construcción. Totalmente. De la noticia, de la información, de las formas de corregir. Había correctores. Entonces uno redactaba y después iba al corrector. El corrector le hacía correcciones lingüísticas, que le hacía correcciones gramaticales. Bueno, era otro proceso mucho más lento, pero más profundo. Cuando se rompe ese tipo de periodismo, cuando aparece la computadora. Entonces el jefe de redacción le dice: redactame, haz el copete, pon el título y haceme un epígrafe para 2 fotos. Una foto es esta, otra foto es otra, y ya está. Entonces eso va y después se imprimía casi. Lo miraba en la computadora el jefe y seguía. Entonces todo esto fue cambiando la forma de construir la noticia. Pero además, cuando se concentra económicamente los dueños de los medios, la mayoría de los medios eran, en todo el país y en todo el mundo, eran familiares. Tenían una historia de hacer periodismo. Empezaban por lo gráfico, después ponían la radio, y la televisión era más escaso, pues es un bien mucho más caro. Mucho más bueno, caro. Todo eso se reconvierte en los 90 cuando hay una política determinada a nivel mundial que cambia, que es la financiarización de la economía, que ya no importa el trabajo, sino especular financieramente, y eso necesita los medios de comunicación. Entonces tenemos los medios de comunicación manejados por las grandes financieras, que lo único que buscan es el lucro, obtención de ganancia rápida, sin trabajo prácticamente. Sí, totalmente. Y a todo esto viene la tecnificación, y entonces cambia la forma de vida de la sociedad, cambia la forma de ser periodismo. Estamos cada vez más avanzando hacia una nueva forma de hacer periodismo, donde, bueno, hay muchas cosas para discutir. Sí, totalmente. Y de hecho hay 2 cosas que me resultan interesantes, pero voy a hilar el tema con respecto a la ley de medios, que también has tenido gran participación, y de hecho este libro tan lindo y titulado esta historia menos contada, como dice tu libro, ¿podrías contarnos un poco cómo se unen estas 2 patas? Porque hay todo un trabajo de la ley de medios, y hoy aparecen otras posibilidades. Incluso nosotros pensábamos que la ley de medios estaba obsoleta, que no servía, y resulta que nada que ver, ¿no es cierto? No. La ley de medios, hecha en el año 2008-2009, promulgada en el año 2009, tiene 160 y pico de artículos. El 80% de los artículos están vivos. O sea, tienen existencia real, no fueron derogados. ¿Y por qué no fueron derogados? Porque esos artículos expresan las experiencias genuinas de distintos actores sociales. A ver, los pueblos originarios tienen algunas leyes de la tierra que lo protegen, pero una de las leyes que mejor protege a los pueblos originarios es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios. ¿Por qué? De las 30 etnias que hay en la Argentina, cada etnia tiene derecho a tener un canal de televisión, una radio AM y una radio FM. Esto es revolucionario. Por el solo hecho de ser un pueblo originario, y nada menos que por ser un pueblo originario, tiene derecho a eso. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la historia de los mapuches, de los guaraníes, de los wichí, en distintos lugares del país que están, ellos también necesitan los medios de comunicación para comunicarse. Yo he vivido cosas hermosas con la ley de medios en Salta, por ejemplo. Me contaban que en Tartagal los pibes que hicieron la radio lo hacían en wichí. Y cuando iban al barrio, no una novela hicieron, no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, hicieron un trabajo y salió por el radio. El orgullo que tenían esos chicos jóvenes cuando volvieron al barrio era que un hombre grande de la tribu dice: la primera vez que escucho mi lengua por la radio. Qué maravilla. Entonces, digo, y por eso, pero eso se empaña cuando un personaje como la Nata dice: ¿para qué quieren la radio los wichí? ¿Cuánta plata van a ganar?
No, no, no. Por eso no es un fin comercial. No es Bueno, con les fines habrá comerciales. contado Mónica Bianchi todo el tema de personas con discapacidad. Nosotros aprendimos con la ley cosas que no sabíamos. Nosotros creíamos que las radios de los pueblos originarios, con que se les concediera esto, estaba bien. Sin embargo, en una discusión interna nuestra, no estaba el gobierno, éramos las organizaciones sociales, vinieron los indios muy enojados y dice, ustedes nos quieren poner en el lugar de organizaciones sin fines de lucro. Por supuesto, decíamos nosotros, porque está el Estado, el sector privado y organizaciones sin fines de lucro. Así está dividida la ley. Dice, bueno, nosotros no somos organizaciones sin fines de lucro. Somos pueblos que antecedimos a la nación y queremos el estatus de nación. Eso está en la ley. Los pueblos, claro, pero esto no se sabe. Otra cosa que hoy hablaba con un viejo pensador argentino, a quien quiero mucho, con el que trabajo ahora, estamos haciendo un programa de radio, tiene 96 años, don Alfredo Calcaño, y él también se había quedado con una idea de la ley distinta. Y le digo, ¿sabe, don Alfredo, qué es lo revolucionario? ¿Qué es lo que cambiamos y no van a poder cambiar nunca, creo? La ley vino y nació para derogar la ley de la dictadura militar, porque la ley de la dictadura militar prohibía que los medios de comunicación fueran comunitarios, cooperativos, asociativos. Tenían que tener un fin comercial. Por eso solamente tenía acceso a un canal de televisión, a una radio, una empresa comercial, no una organización social, no una cooperativa. Y esto era una locura. Bueno, pero eso se cambió. Pero sigue siendo igual, perdón que te interrumpa, sigue siendo igual una situación muy parecida, porque el único ente regulador que emite credenciales de locución es el ISER, y otras entidades no lo hacen, salvo que sean entidades como asociaciones o convenios que se hacen a través del Mercosur o del Parnasur, para que una persona pueda ejercer su derecho de locutor y grabar publicidades comerciales, indistintamente de su voz o como la tenga. Hablábamos precisamente con Mónica de esto, de esta pluralidad de voces, donde este tipo de información la dejan, este tipo de actividad la dejan tan cerrada y tan solamente para una élite, que por ejemplo una persona con discapacidad o con dificultades, como una persona hipoacúsica, jamás va a poder estar haciendo una publicidad para su grupo o su entorno. Pasa exactamente lo mismo con una persona que sea wichi o que sea de otras etnias regionales. Las leyes no cambian la realidad. Lo que sí le dan poder al wichi, a la persona con discapacidad, le da legalidad para que pueda acceder a una radio, para que sepa que tiene derecho a hablar, para que tiene derecho a hablar en su lengua. Bueno, esto, la ley no es de un día para otro. A ver, la ley del aborto, la ley que quieras tomar, bueno, todas son leyes. La realidad la hacen los seres humanos. Ahora, son leyes que aumentan derechos. La ley de medio aumenta derechos. Eso que vos decís del ISER, yo quise ser locutor cuando terminé la secundaria. Y vine al ISER y me reprobaron. Porque de 300 personas que nos presentaron, quedaron 17. Tal cual. Y era imposible. Yo vine de Mar del Plata, porque yo nací en Mar del Plata. Pero esa experiencia me sirvió para ir hablando con la Sociedad de Locutores, que es una organización sindical a lo largo de la construcción de la ley, para que se habilitaran otros mecanismos en las provincias para que pudiera haber locutores, si no, no había locutores. Los locutores eran todos porteños, hablaban con voz engolada, y ahora uno recorre el país y hay locutores que hablan en cordobés, en rosarino, en mendocino, en misionero. Locales, sí, los locutores locales. Sí. Bueno, eso es un avance que la ley ayudó. Pero quedó ahí. No quiero que nos salgamos de las ramas, es un tema, esto vamos a tener que conversarlo, como quien dice, muy, muy profundamente, porque es para nosotros también muy importante. Y obvio, la única que nos da también el aval a veces para trabajar, para poder usar nuestra voz, es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Así que nuestros certificados están avalados por ellos.
por eso podemos trabajar y podemos hacer todos nuestros trabajos, nuestras actividades, básicamente poder usar nuestra voz en forma comercial también. Néstor, creo que tengo muchas más preguntas de las que imaginás que van surgiendo, pero quiero que me cuentes un poco del tema del libro para no extendernos tanto y seguramente que en otra oportunidad vamos a estar hablando de estos temas tan puntuales o de algunas otras preguntas que seguro que van a surgir a partir de ahora. Contame del libro. ¿Por qué No, esa verdad inconclusa? Lo que trabaja son dos puntas. Cuando lo escribí era a fines del año 2015 y así como fracasó o se limitó mucho, hubo artículos de la ley que el Estado tendría que haber aplicado y no los aplicó. Entonces, eso quedó inconcluso. Y yo no le echo la culpa a ningún funcionario, ni le echo la culpa a nadie, pero muy poca gente leyó la ley de medios. Muy pocos de los funcionarios de la comunicación leyeron la ley de medios. Y yo vivía recorriendo los pasillos y los salones de ellos, diciéndole, esto está acá. Lean la ley, para eso se hizo la ley. Vos sos funcionario de esto porque se hizo esta ley. Vos tenés que aplicar. Bueno, todo eso que uno hace con paciencia o con bronca, me llevó a decir que estaba inconclusa y que había que seguir. Y además estaba inconclusa porque, entre otras cosas, no se había tenido en cuenta en la ley cómo se financian los medios que no son financiados por los grandes grupos económicos. Tal cual. Entonces, la sostenibilidad del sistema de medios es algo que inmediatamente que aprobamos la ley, dijimos, bueno, ahora empecemos a discutir cómo se financia. Y lo seguimos discutiendo. Es el famoso pico de botella, que pasó en muchas radios, que en muchas iglesias, centros cooperativos, distintas entidades. De hecho, nosotros mismos también, que estamos con este trámite de la cooperativa, la cooperativa integral, siempre decimos, seguimos con nuestro medio de comunicación básico. ¿Por qué? Porque meternos en un gasto tan importante para sostener una radio, porque el armado lo armás, tal vez la armás como sea, pero sostenerla en el tiempo es muy difícil, más teniendo y queriendo hacer las cosas en orden, no explotando a la gente, sino todo lo contrario, que cada uno pueda cobrar por su nota, por su entrevista, por su trabajo, que sea algo realmente digno, y no tener que estar sosteniéndose o agarrándose de los pelos a través de un plan para poder sostener estos medios que son tan importantes para nuestra comunidad, para las colectividades, para nuestro barrio. Hay un avance porque antes estas radios eran ilegales. Tal cual. Antes de la ley de medio, cualquiera de las radios que vos estás mencionando era ilegal. Venía el CONFER, que era el anterior al ENACOM y al AFCA, y te secuestraban. Se llevaban todo. Se llevaban todo. ¿Por qué? Porque eran ilegales. Te había denunciado una radio, Clarín, La Nación, aquel, el otro, bueno, una iglesia, no sé, siempre había alguna denuncia que justificaba que fueran a confiscar los equipos. Eso no sucede más, y si sucede, tenés la ley que te ampara. Ese es otro triunfo de la ley. No se cambian las cosas en la historia de un día para el otro. Por eso digo, inconclusa es como ese libro tan hermoso que tiene, que la revolución es un sueño eterno. La ley está inconclusa porque van apareciendo nuevas tecnologías, porque van apareciendo nuevos conflictos entre los patrones y los empleados, entre los socios de una cooperativa también hay problemas, entre que se puede comprar un micrófono o no se puede comprar, cómo se financia, cómo accedemos a Internet. Bueno, sí, todo eso no lo puede resolver una ley. No. Lo que la ley hizo, y yo la defiendo porque está viva, es que estas cosas se puedan seguir haciendo. Antes era un delito tener una radio. Era un delito. Por más que dijera lo que dijera, era un delito porque si no tenía legalidad, podía ser confiscada. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, entonces ganamos totalmente. Dos conceptos. El concepto de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, y el derecho a poder ser
permisionario de una radio sin ser empresario. Ahora, ¿cuántos lograron éxito? Y yo tengo muchos que han logrado éxito, que con poco hicieron mucho, que lograron ser escuchados. Y además, bueno, vamos a un mundo donde existen tanta diversidad, que es importante que tengan todos su medio de comunicación. Por eso todo eso es inconclusa, porque siempre va a estar inconcluso. Trabajemos por una pluralidad de voces, por un contenido universal, por medios de comunicación integrales, para que podamos sumarnos todos de una forma o de otra. La verdad, estoy sumamente feliz. Te agradezco un montón que hayas podido estar con nosotros compartiendo. Te invito a que tengamos otra pronto, otra conversación, que seguramente mis estudiantes están meta a mandar mensajes para decirnos que bueno, preguntas, que surgen preguntas, muchas. La recomendación sería leer tu libro, ¿no es cierto? ¿O no? No, y la recomendación, sí, por supuesto, pero la otra es, uno tiene que darle el contenido a la ley, uno tiene que meterse en la ley. Buenísimo. Es eso. Buenísimo. Buenísimo, la verdad que te agradezco muchísimo, Néstor. Estoy muy, pero muy contenta de haberte tenido la oportunidad de conocerte, de charlar, de poder aprender, porque este momento me parece sumamente maravilloso. Te agradezco, gracias. No, muchas gracias a ustedes, chau Luis, chau Rolly, gracias Rosa, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hemos estado conversando con Néstor Picone, periodista, licenciado en psicología, presidente directivo del CODECOM. Y nos quedaron preguntas pendientes, así que vamos a estar continuando próximo. Gracias. Chau, chau.